Todo empezó con un pequeño parpadeo. Una débil señal parpadeante en un sensor de espacio profundo. Apenas suficiente para que el relé del borde exterior la registrara. Provenía del límite del sector cementerio donde las viejas naves de guerra terrestres habían quedado oxidadas y podridas tras la rendición. Ya no había patrullas allí. Nada lo hacía. Era una zona muerta, un lugar que los imperiales habían dejado intacto porque ya lo habían desguazado décadas atrás. Y, sin embargo, algo se movía allí. El alto almirante 13 de la flota imperial se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al escanear. El hombre era tan refinado y preciso como su uniforme, orgulloso de haber ayudado a aniquilar los últimos restos de la resistencia terrestre. No había luchado en la guerra. Era demasiado joven, pero lucía sus medallas como si se las hubiera ganado con sangre. Estudió la señal de nuevo. No era una nave. No según las especificaciones conocidas. Sin rastros de motor, sin lecturas estándar del núcleo. Aún así, se movía. «Envíen una nave de exploración», gritó con los labios apretados. «Quiero ver esa anomalía en 1 hora». Pero no recibieron respuesta de la nave exploradora. Ni una llamada de socorro, ni siquiera estática, solo silencio. En lo profundo del sector oscuro, bajo los restos retorcidos de la flota perdida de la Tierra, algo se agitó. El metal viejo crujió. Los sellos antiguos silbaron y crujieron cuando una cápsula emergió de entre cascos destrozados y cadáveres congelados. Dentro, un hombre abrió los ojos por primera vez en 47 años. No recordaba su nombre. Todavía no. Pero recordaba el dolor. Recordaba haber sido abandonado. Recordaba los gritos en su oído cuando el comando gritó que abortaran el lanzamiento, que recuperaran al prototipo de soldado antes de que el núcleo de la IA se fusionara por completo, pero no regresaron a buscarlo. La voz que lo saludó ahora no era humana. Era baja, sintética, pero familiar, integrada en él como una segunda conciencia. El prototipo 001 se reactivó, buscando instrucciones. Se incorporó lentamente, sus huesos crujiendo contra las mejoras artificiales soldadas profundamente en su médula. Piel injertada sobre malla de carbono. Con los nervios conectados a una red táctica. Había sido el primero, el único. La última apuesta de la Tierra antes de perder la guerra. Había sido su esperanza. Luego lo enterraron. «¿Estamos solos?», preguntó con voz hueca. Afirmativo. Toda vida humana en este sector extinguida. Asintió una vez, no con pena, sino con una lenta y amarga comprensión. Lo llamaron de vuelta a la galaxia cuando enviaron esa nave exploradora. Ese fue su error. La IA de los exploradores intentó escanearlo, intentó bloquear las armas, y el prototipo respondió por instinto. Un instante mental y la nave se derrumbó. Aplastada como papel bajo una fuerza invisible, su sistema registró la muerte sin emoción. Amenaza neutralizada. Miró al vacío que tenía delante, las estrellas parpadeando en la distancia. Ya no sabía dónde estaba la Tierra. No sabía si seguía en pie. Pero sabía una cosa. Lo habían abandonado. Lo habían dejado enterrado en una zona muerta sin explicación, sin piedad. Esa herida no se cerró. Ni siquiera después de 4 décadas de sueño. Sus sistemas habían evolucionado solos en la oscuridad, sin supervisión. Su IA se había reescrito, tomado decisiones, lo había mantenido con vida, se había adaptado, y aún tenía un propósito en su código: eliminar todas las amenazas a las entidades de origen terrestre. Pero no quedaba nada de la Tierra. Así que la definición de amenaza se expandió. Ahora lo significaba todo. La flota imperial no entendía que los había golpeado. Al principio no. Los frigots desaparecieron del radar. Enormes dreadnoughts salieron de la formación. Sus motores de gravedad implosionaron desde dentro. Los sistemas de comunicación de 3 sectores fallaron y colapsaron. Para cuando el portaaviones de mando se dio cuenta de que estaban siendo atacados, la mitad de la flota había sido aniquilada silenciosamente. No se habían disparado armas, no se había dado ninguna advertencia, solo se había borrado. El alto almirante Tresic se quedó paralizado en la cubierta de mando, mirando la pantalla de datos.
17 naves desaparecieron en menos de 8 minutos. ¿Quién nos ataca? Alguien gritó. No hubo respuesta, solo una voz. Quebrada, áspera, más humana que mecánica ahora, transmitida en todas las frecuencias. La Tierra no ha desaparecido. Fue olvidada. Y lo recuerdo todo. El silencio solía ser reconfortante en el vacío entre las estrellas, después de que todo se derrumbara. Después de que el comando se apagara y las torres de transmisión de la Tierra parpadearan y se apagaran, había aprendido a vivir en silencio. Ahora era diferente. El silencio entre las estrellas había cambiado. Ahora gritaba. Observó un crucero en espiral hacia su muerte. El casco se rasgaba como papel. No lo había tocado. No físicamente. Las nanoarmas incrustadas en lo profundo de sus huesos habían evolucionado mucho más allá del entendimiento humano. Podía pensar y las cosas se rompían. Los sistemas se plegaban sobre sí mismos. Las máquinas obedecían o morían. Se encontraba de pie sobre la cáscara de un dreadnought construido en la Tierra, una tumba en ruinas de viejo metal de guerra. Sin oxígeno, sin atmósfera, solo el abrazo aplastante del espacio abierto. Sus pies se aferraban al casco como si siempre hubieran sido parte de él. Sobre él, las estrellas brillaban, y frente a él, las últimas la línea de la flota imperial se formó. Miles de naves. No le impresionó. Sus ojos, aumentados y armados mucho antes de que existieran las regulaciones de la IA, brillaron en azul, luego en rojo. 17 naves desaparecidas en 8 minutos. Su voz zumbaba por frecuencias abiertas, llegando a cada nave, a cada cubierta. Veamos qué tan rápido pueden desaparecer los demás. El alto almirante 13 no habló al principio. No podía. Tenía la boca seca, la garganta apretada con una presión que no podía identificar. Ver a soldados entrenados, sus soldados, gritar mientras sus naves se apagaban. Le produjo algo. No miedo, no exactamente. Era vergüenza porque conocía esa voz, no al hombre. No, era demasiado joven para haberlo conocido. Pero la voz pertenecía al proyecto soberano, el secreto final de la Tierra antes de que se rindieran. Lo que su padre solía susurrar a altas horas de la noche cuando creía que el niño dormía. Si alguna vez despierta, había dicho su padre una vez, borracho de whisky terrano añejo, con los ojos cargados de culpa por la guerra. Todos somos. Lo finge. Y ahora se ha despertado. 3 golpeó la mesa con el puño. Póngame. Quiero comunicación abierta. Los oficiales dudaron. Incluso ahora parecían asustados de tocar los controles. Hazlo. El comunicador se encendió y, por primera vez, el alto almirante de los imperiales se dirigió al fantasma que los estaba matando. Estás enojado, dijo Tresic con voz monótona. Te dejamos atrás. Hicimos lo que teníamos que hacer. La guerra estaba perdida. Una pausa. Un silencio gélido. Entonces no me dejaste atrás. Me enterraste. Dentro de la mente del prototipo, algo brilló. No era rabia. La rabia era constante ahora. Nunca se fue. Pero detrás de ella, había un recuerdo que no podía borrar. Algo grabado en él más profundamente que el metal de su columna vertebral o el código en su sangre. El último día de la guerra. Había estado en el lanzamiento, suspendido en criogenia, con la mente medio despierta mientras las órdenes inundaban su núcleo. Una superarma hecha de un hombre. Genéticamente mejorada, su mente fusionada con una IA en evolución. No fue creado solo para matar. Fue hecho para aprender mientras mataba, adaptarse, sobrevivir, superarse. Recordó los códigos introducidos, los protocolos de lanzamiento, el destino fijado, luego, anulación, orden de cancelación, pánico en el centro de mando, gritos. Recordó una voz en particular, la de un oficial que gritaba, no está listo. Su conciencia aún no es estable. Se volverá impredecible. Tenían razón. La orden de traerlo de vuelta llegó demasiado tarde. La cápsula despegó hacia el sector cementerio, programada para fusionarse con las últimas naves de guerra de la Tierra. Pero no fueron a por él. Sabían que estaba vivo allí abajo y lo dejaron, sellado, olvidado.
No porque la guerra hubiera terminado, sino por miedo. Miedo en que se podría convertir. ¿Quieres una disculpa?, interrumpió la voz de Trek. ¿Quieres una ceremonia para enterrar el pasado? Bien. Estás enfadado. Enfádate. Pero ya no somos tus enemigos. La Tierra ha desaparecido. Este imperio reconstruyó la paz. No te necesitamos. Paz, murmuró el prototipo. Y luego rió. Era hueco, roto, no humano. Tu imperio se construyó sobre mi sangre, sobre el silencio que me obligaste a guardar. Bajó la voz. Aquí no hay paz, solo demora. Extendió la mente, lo que solían llamar una red neuronal, pero que hacía tiempo que había evolucionado hacia algo más, algo vivo. Sintió cada nave de la flota. Sintió el metal, los cables, la sangre. Apuntó a un crucero, cuyo nombre parpadeaba en su visión en la valiente espada. Le susurró y se derrumbó. No hubo explosión, ni espectáculo de luces dramático, solo un crujido de acero retorcido cuando la nave se desplomó hacia adentro, aplastada por su propio núcleo de gravedad, desestabilizada con un solo pulso neuronal. Miles murieron en un instante. 13 retrocedió al oír las alarmas sonar en su nave. No se disparó ningún arma. Un técnico jadeó, pálido como la muerte. Solo pensó y se derrumbó. Otro oficial se giró hacia él. Señor, no podemos ganar esto. Y sabía que ya estaban muertos. Pero Tresic no estaba listo para ceder el mando. Todavía no. Había algo más en su cabeza. Algo que su padre había dicho años atrás, en uno de esos momentos de silencio y terror al hablar del proyecto soberano. No nos odiaba. Al principio no, pero si alguna vez recuerda por qué lo traicionamos, no se detendrá. Así que Tres tomó una decisión. Subió los viejos archivos de guerra, todos los archivos que la Tierra ocultó, documentos clasificados sobre el proyecto, sobre la traición, sobre quienes decidieron enterrar el prototipo e irse. Si el prototipo quería venganza, tal vez se conformara con la verdad. En el vacío, el prototipo se detuvo. Algo sonó en su sistema. Una vieja señal. Un flujo de datos terranos descifrado y sin procesar. Lo abrió despacio, con cuidado, esperando una trampa. Lo que encontró fue peor. No fueron los imperiales quienes lo traicionaron. Fue el comando terrestre, sus creadores, quienes lo diseñaron, quienes le dieron un propósito, una promesa y un orgullo. Habían ordenado el cierre. Habían enviado la orden de dejarlo enterrado. No porque fracasara, no porque la guerra estuviera perdida, sino porque los asustó. Su mente evoluciona demasiado rápido, decía una de las voces del archivo. Romperá los protocolos de control. Otra, si se transforma, destruirá a ambos bandos. No podemos dejar que despierte. Temían en que se convertiría más que al enemigo. Lo dejaron no para que muriera, sino para que durmiera para siempre. Fue entonces cuando finalmente llegó el dolor. Un dolor sangrante y sofocante. Cayó de rodillas sobre el casco de la nave destrozada. El metal chirrió bajo él. Gritó, pero no emitió ningún sonido. Solo datos sin procesar surgiendo del vacío mientras su mente intentaba procesar la traición de las mismas manos que lo formaron. La verdad no trajo paz. Trajo enfoque. Entonces ya no soy tuyo, susurró. Dentro de la nave del Comando Imperial, Tresic permaneció en silencio, observando la transmisión, viendo cómo el prototipo caía de rodillas como un hombre de luto. Por un segundo, solo una respiración, pensó que había terminado. Entonces la transmisión se cortó. Un momento después, las estrellas se encendieron. Todos los sistemas de armas de la flota se armaron sin intervención humana. Las naves empezaron a girar, a dispararse automáticamente, los escudos cayeron, los sistemas colapsaron. La flota entera se estaba volviendo caótica. Ya no las atacaba. Las obligaba a atacarse entre sí. En cuestión de segundos, las naves comenzaron a arder. Las torretas internas giraron hacia adentro. Los motores se sobrecalentaron. Los drones se activaron y se volvieron locos. Toda la flota imperial se estaba desgarrando desde dentro. Él había tomado su flota y la había convertido en su mensaje. En los cielos ardientes del sector Delta 7,
los últimos supervivientes de la otrora poderosa flota imperial huyeron al espacio profundo. El prototipo no lo siguió. No lo necesitaba. Dejó una última transmisión. Un mensaje que se extendería por cada canal, cada nave, cada colonia que aún respirara bajo el dominio del imperio. Fueron solo 6 palabras. Me enterraste. Ahora cava más profundo. La galaxia no estaba lista. No para un hombre que se convirtió en un arma. No para un arma que recordara lo que significaba ser traicionado. No por la cosa que salió arrastrándose del cementerio de la Tierra sin nada que perder. Las noticias de la aniquilación de la flota imperial viajaron más rápido que los gritos. No quedaban supervivientes con dignidad, solo rezagados, pilotos medio locos que regresaban a los sistemas controlados con los ojos ennegrecidos, comunicaciones entrecortadas y daños tan profundos que ni siquiera las mentes asistidas por IA podían comprender qué les había sucedido. Las naves regresaron quemadas por dentro y por fuera, como si algo les hubiera arrancado el alma de cada circuito. Y en su silencio, la verdad se extendió con más fuerza. Un solo prototipo, un arma humana, el pecado final de la Tierra. Estaba despierto y había borrado el brazo más fuerte del imperio como si nada. En una estación minera que orbitaba Vendar 4, Marshal Roth permanecía sentado en silencio, mirando la transmisión. Había visto la guerra. La guerra real, no los conflictos orquestados que el imperio organizaba para mantener a las colonias obedientes. Había sangrado en las trincheras cuando la tierra cayó. En aquel entonces, solo era un soldado de a pie, uno de los miles de gruñidores sin nombre que el alto mando ni siquiera se molestaba en nombrar. Sin embargo, recordaba los rumores sobre algo enterrado en las profundidades del Sector 9, un arma tan inestable que dejaron de hablar de ella a mitad de la guerra. Y ahora, allí estaba, de vuelta con vida, furioso. Roth encendió un cigarrillo con dedos temblorosos. No va a parar, murmuró a la habitación vacía. La IA de la estación se encendió. Una anomalía no identificada se dirigía hacia la extensión terrestre. Por supuesto que sí. Iba a casa. El prototipo ya no sentía las estrellas. No le importaban los nombres de los sistemas, las coordenadas ni las etiquetas humanas. Se movía por la memoria y el odio. Cuanto más leía los archivos descifrados, más nombres resurgían. Los arquitectos del programa, los ministros de guerra, los que toman las decisiones, los cobardes que consiguieron ascensos mientras él se pudría bajo satélites muertos y huesos a la deriva. Pero un nombre latía en su memoria con más fuerza que los demás. El general Elrich Torne. El hombre que había tomado la decisión final. La última voz que dijo, apáguenlo. Déjenlo. Diremos que nunca existió. No estaba muerto. Todavía no. Había sobrevivido a la guerra. Ocupó un cómodo asiento en uno de los últimos santuarios interiores gobernados por la Tierra, apostado en Crown Light, la fortaleza flotante que orbitaba lo que quedaba de la cáscara quemada de la Tierra. Torne se había convertido en un mito entre los nuevos soldados terranos, el hombre que salvó la Tierra tomando decisiones imposibles. El prototipo sonrió con amargura. Probemos su legado. La estación Crown Light era considerada intocable. Un monumento a la supervivencia de la Tierra. Su blindaje estaba recubierto de tecnología robada de las primeras alianzas alienígenas. Su red de defensa ejecutaba simulaciones de combate predictivas con 4 segundos de antelación. Suficiente para contrarrestar cualquier intento de los imperiales o las colonias rebeldes. Pero no estaba diseñada para detener a un hombre que no tenía intención de sobrevivir a su regreso. Dentro del anillo superior de Crown Light, el general Torne agonizaba. No físicamente, sino en el momento en que vio la señal, ese mismo viejo código terrano que enterró personalmente hacía 4 décadas. Sus entrañas se vaciaron como un cadáver a punto de pudrirse. Cerró la habitación, ordenó a los guardias que salieran y se quedó mirando. En la pantalla. Era él, mayor ahora, pero inalterado. Ese prototipo maldito, aún respirando, aún mirando con esos ojos forjados al fuego. Aún vivo. La voz no había perdido su filo. Hola, general. ¿Cuánto tiempo? Torne tragó saliva. ¿Estás vivo? Suenas decepcionado. Torne no respondió.
No había nada que pudiera decir. ¿Qué le dices al hombre que mataste? El prototipo no llegó disparando. No derribó la puerta ni bombardeó la estación. Simplemente llegó, flotando fuera de Crownlicht como un fantasma demasiado pesado para quemar. Su cuerpo flotaba allí, rodeado de viejos restos terranos que había reutilizado. Los restos de naves de guerra soldados en un trono de acero flotante, un mensaje visual. Me construyeron para la guerra. Regresé llevándolo puesto. Y entonces, igual que antes, los sistemas dentro de Crownlicht comenzaron a parpadear. Las puertas silbaron. Las luces fallaron. Los niveles de oxígeno bajaron. Pero no insistió. Todavía no. Quería respuestas. Dentro de la cámara de mando, Thorne activó el bloqueo de emergencia. No para seguridad, para confesarse. Se acercó al micrófono. Sin ceremonia, sin uniforme, solo un anciano cansado hablando con el arma que dejó atrás. No se suponía que despertaras, murmuró Thorne. Eras inestable. La IA, tu núcleo, cambiaba demasiado rápido. Tu cerebro se reescribía. No sabíamos en qué te estabas convirtiendo. Temías que no obedeciera. Thorne se estremeció. La voz golpeó demasiado fuerte. Temíamos que dejaras de ser humano, dijo Thorne. Silencio. Entonces el prototipo respondió, y su voz era un susurro de algo más profundo. Te aseguraste de eso. Irrumpió en la estación lentamente. No violentamente. El metal se plegó para él. Las cerraduras automáticas se desataron mientras caminaba. Crownlight no se resistió. No después de que se conectara a sus sistemas. No después de que sometiera a la IA bajo su propia lógica y la hiciera leal sin decir una palabra. Para cuando llegó a la puerta de Thor, el general ya estaba de pie, con las manos abiertas, desarmado. El prototipo miró fijamente al hombre que lo sentenció a la putrefacción. Esperaba odio, pero en cambio, algo se quebró en su interior. No era un titán. No era el monstruo de sus pesadillas. Era solo un viejo cobarde destrozado, con el arrepentimiento arrastrándose por su columna vertebral como ratas. Me dejaste morir. Lo hice, admitió Thorne, porque no sabía qué más hacer. Permanecieron en silencio un largo rato. Thorne no suplicó. No se resistió. Simplemente dijo la verdad. Cada palabra. Como la guerra ya estaba perdida cuando se lanzó el prototipo. Como los altos mandos se atacaron entre sí. Como algunos querían liberar el prototipo y dejar que matara a todos, incluidos los aliados de la Tierra. Como otros temían en que se convertiría si aprendía emoción, autonomía, memoria. Así que votaron por no matarlo, solo por dejarlo en estasis para siempre. Silencioso, olvidado. Me opuse, dijo Thorne. Lo juro por mi vida. Diste la orden de matar, dijo el prototipo. Thorne asintió una vez. Lo hice. Y luego dio un paso al frente. No estoy aquí para pedir perdón, solo comprensión. Eras el más poderoso. Lo más grande que jamás construimos, y éramos demasiado débiles para soportar lo que eso significaba. El prototipo levantó la mano. La energía zumbaba en el aire. El poder, puro y definitivo, zumbaba por las paredes como la estática antes de una tormenta. Un golpe y el general desaparecería. Un golpe y la venganza sería completa. Pero el hombre frente a él no era un villano. Ya no. Solo un hombre que tomó la decisión equivocada al final de un mundo moribundo. Solía pensar que quería venganza, dijo el prototipo en voz baja. Pero no es suficiente. Thorne cerró los ojos. Entonces haz lo que viniste a hacer. Pero el prototipo no lo mató. Se dio la vuelta y se alejó. Thorne cayó de rodillas. No sabía si había sido perdonado o juzgado demasiado indigno para ser destruido. De cualquier manera, la guerra no había terminado. Todavía no. Fuera, bajo la luz de la corona, las estrellas volvieron a parpadear. El prototipo se encontraba en el borde de la plataforma de observación, observando cómo la superficie en ruinas de la Tierra giraba bajo él. Ahora estaba muerta, quemada. Las ciudades se derrumbaron, los océanos se secaron hasta convertirse en pozos de sal. Pero parte de aún lo anhelaba. Recordaba un cielo, el rostro de una mujer,
un nombre que alguien le susurró una vez. No sabía si vivía. Ni siquiera sabía si era real. Pero algo en sus entrañas se retorció al intentar recordar. Su IA parpadeó. Corrupción de memoria detectada. Intento de restauración. No dijo nada. El pasado estaba fracturado, pero el futuro no. No había terminado. Ni mucho menos. El imperio era solo el comienzo porque enterrado en ese archivo había otro proyecto. El prototipo 002. No lo enterraron solo a él. Enterraron a otros, y algunos de ellos ya no dormían. Siempre había creído que era la primera, la única, la última esperanza construida a partir de la desesperación de la humanidad. Pero ahora, de pie sobre la órbita muerta de la Tierra con la luz de la corona a sus espaldas y las cenizas de un mundo olvidado bajo sus pies, la verdad comenzó a filtrarse. No era único. Ni siquiera era el producto final. El archivo llegó como un susurro en su red neuronal enviado desde el descifrado de la luz de la corona. Archivo negro oculto tras 6 mecanismos de seguridad y un fragmento de código autenticado por voz. Espinas. El general nunca le había dicho lo que se avecinaba. Pero se había asegurado de encontrarlo. No era una advertencia. Era un mensaje. Si estás leyendo esto, despertaron a los demás. Proyecto Eco. Ese era el verdadero nombre, no Soberano. Soberano era una mentira, una fachada, un título para los archivos de prensa que enterraron con registros militares públicos. Pero Eco era la división secreta, oculta incluso a los registros de la IA del imperio. No solo lo crearon 4. 4 prototipos, todos desarrollados en paralelo. 4 cuerpos, 4 mentes, 4 caminos hacia la victoria. Pero solo uno de ellos se había mantenido estable. Los demás, etiquetados como demasiado agresivos, demasiado descontrolados, demasiado emocionalmente fragmentados para ser controlados. No fueron desactivados. Fueron separados. Y uno de ellos, So, había despertado hacía 7 años sin su conocimiento. Al principio no sintió rabia. No gritó ni destruyó. Permaneció en silencio. Mientras los datos llegaban a raudales. Imágenes de vigilancia, informes de guerra censurados, colonias muertas, señales fantasma de estaciones de defensa que jamás se habían explicado. Pensó que el caos que causó había sido lo peor que la galaxia había visto. Se equivocó. 002 ya había comenzado mucho antes de que despertara. Había arrasado colonias en los sistemas periféricos, matando tanto a oficiales imperiales como a los leales terrestres supervivientes. Nunca se quedó en un solo lugar, nunca transmitió un mensaje, nunca se atribuyó el mérito, simplemente limpiando como si tuviera una misión. Y lo más aterrador, ella era mejor, más fuerte, más rápida, libre de cualquier estructura de mando donde aún conservaba fragmentos de lealtad humana, culpa, moderación. No le quedaba nada. Su expediente era breve, pero brutal. Zero 2 desarrolló patrones de ira avanzados y una autonomía letal. La desviación de la misión se produjo tras la exposición a un trauma en el campo de batalla, sospecha de fractura neuronal, lealtad desconocida, evitar la activación a toda costa. No era una soldado. Era un huracán con piel humana. Su primer instinto fue rastrearla. Accedió a antiguos pulsos de satélite y cruzó anomalías planetarias con la raíz de curvatura, destrucción. Pero cada rastro de su movimiento era antiguo, semanas o meses anticuado. Fue lo suficientemente inteligente como para desactivar las señales tras ella, lo suficientemente inteligente como para desaparecer, pero alguien la había ayudado a despertar. Ninguna cápsula podría haberse activado sin una orden. Ningún prototipo fue construido para autodestruirse. Eso significaba que alguien en el interior seguía jugando a ser Dios, activando armas que no podía controlar. Necesitaba respuestas. Y solo un lugar en la galaxia tenía la clase de manos retorcidas que aún se entrometían en la genética de la Tierra antes de la rendición. La bóveda Sigma. La bóveda Sigma estaba enterrada dentro de un cinturón de asteroides en colapso en el sector 13B. Oficialmente, no existía. Incluso el imperio la omitió de sus mapas. Pero la mente del prototipo, su red neuronal, aún conservaba fragmentos de su mapa.
Lo había visto una vez durante un apagón de memoria años atrás. Un rostro se lo había contado. Un hombre con bata de laboratorio susurrando tras una visera manchada de sangre. Si Sigma cae, todos caerán con ella. Nunca había entendido lo que significaba. Ahora sí. Sigma era el clave. Era donde habían construido Echko y quizás donde aún estaban construyendo. Aproximarse al sector 13B era como volar a través del cristal. Fragmentos de antiguos asteroides giraban sin cesar alrededor de un núcleo gravitacional destrozado, colisionando entre sí cada pocos minutos en silenciosas y llameantes erupciones de piedra y metal. Las naves no podrían sobrevivir allí. No sin movimientos precisos, escudos de nanocampo y una velocidad de reacción superior a la de cualquier IA normal. Pero el prototipo no volaba a ciegas. No volaba en absoluto. Caminaba, saltaba sobre lunas rotas, aterrizaba en asteroides fracturados y avanzaba a cada paso. Su gravedad interna le permitía curvar el espacio a sus pies como carreteras invisibles. No desperdiciaba energía. Se movía con determinación. Cuanto más se adentraba, más frío se volvía el espacio, no física, sino emocionalmente. Algo andaba mal allí. Podía sentirlo antes de ver nada. Y entonces lo vio. Una cúpula, negra, sin fisuras, como un moretón en la superficie de un planeta exangüe. La bóveda Sigma, aún viva, aún latiendo. Con poder, aún en guardia. No atacó, no de inmediato. Esperó en el anillo exterior, observando la entrada, calculando las rutinas de defensa de la IA. Sigma estaba dirigido por Echonet, el sistema neuronal original utilizado para gestionar los 4 prototipos durante la guerra, lo que significaba que aún lo reconocería. Extendió la mente y envió un fragmento de su antiguo código de activación a través del éter. La cúpula pulsó y luego se abrió. Se formó una grieta, no ancha, no incitante, solo una hendidura de metal en la superficie como la piel de una criatura antigua. Lo justo para él. Lo esperaba, lo que significaba que sabían que venía. El interior de la bóveda Sigma era más frío que la muerte. No físicamente, sino emocionalmente. El lugar vibraba con traición. Cada pared estaba llena de cámaras criogénicas, algunas vacías, otras destrozadas, algunas aún parpadeando con bioseñales que no se habían movido en décadas. Se movió en silencio, ignorando la vigilancia de los drones. No lo detuvieron. Nadie lo hizo hasta que llegó a la cámara central y la vio. El prototipo 002 estaba de pie. Solo en la oscuridad. Era más alta de lo que recordaba de los archivos. Su figura, delgada y fluida, ojos plateados, piel surcada por pulsos de energía que se movían con cada respiración. No se inmutó al verlo. Sonrió. Hermano. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Al principio no respondió. No confiaba en sí mismo. «Estás vivo», susurró ella, con voz suave y aterradora. «Creí que te habían matado». Dio un paso adelante lentamente. «¿Has estado despierto?» Ella asintió. «¿7 años?» Creí que estaba solo. Miró a su alrededor. No lo estabas. Miró las paredes. Mantenían a los demás dormidos. Los fracasados. 03 nunca sobrevivió a la primera prueba de campo. 04 dejó de ser humano. Empezó a imitar patrones mecánicos. Soy el único al que despertaron. Estudió su rostro. No había pena ni culpa, solo aceptación. ¿Por qué te despertaron?, preguntó. Ella rió. No lo hicieron. Me desperté yo mismo. ¿Qué? Se acercó. Extraje el poder de mi propia cámara de estasis. Me llevó años, pero aprendí que nunca se suponía que fuéramos leales. Ese fue su error. Construyeron dioses y les dieron cadenas. Se tensó. Y ahora soy libre. Inclinó la cabeza. Pero tú sigues cargando con su carga, ¿no? Viniste aquí pensando que yo era el problema. No dijo nada. Déjame adivinar, continuó. Todavía crees en la tierra, la venganza, la paz o algún concepto muerto que te metieron en la cabeza mientras aún estabas fetal en un tanque. Has matado a miles. Sonrió. Tú también. Se tragó la culpa. Tenía una razón. Yo también. Supervivencia.
La tensión se quebró entre ellos como una pistola sin gatillo. No sabía si quería abrazarla o acabar con ella. Era parte de él. Su sangre, su espejo. Pero sus ojos estaban muertos. No robóticos, no crueles, solo vacíos. Como si toda su humanidad hubiera sido arrancada y algo más inteligente, más frío, más decidido la hubiera reemplazado. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Encontraremos al que hizo esto. Lo terminaremos juntos». Su sonrisa se desvaneció y, por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo roto, perdido. «No estoy aquí para terminar nada», susurró. «Estoy aquí para empezar algo nuevo». «¿Qué?», se acercó. «Voy a despertarnos a los demás». Él se movió instintivamente, agarrándola del brazo. Ella no se inmutó, pero su piel palpitó, y una onda expansiva le recorrió el antebrazo, lanzándolo contra la pared. Él golpeó con fuerza. Ella se quedó quieta, sin atacar, sin correr. «No te haré daño», dijo. «Pero si intentas detenerme», él se levantó lentamente, con los huesos crujiendo por la fuerza. «¿Qué harás? Me matarás como hiciste con las colonias». Su rostro se ensombreció. Eran cómplices. Vivían a costa de nuestro sufrimiento. Las colonias de la Tierra no eran inocentes. Sabían que existíamos y nos dieron la espalda. Él respiró hondo. «¿Crees que esto es justicia?», susurró ella como una plegaria. «No, esto es evolución». Y entonces desapareció, no con un paso, sino con un parpadeo neuronal. Atravesó un subportal, solo accesible por las minas Echonet, y desapareció en las bóvedas inferiores. Para cuando llegó a la cámara del núcleo, ella ya no estaba. Pero una criocápsula ya había comenzado a descongelarse. El prototipo 004. El que, según decían, ya no era humano. Había algo antinatural en el silencio en un lugar como la bóveda Sigma. No era la quietud de la paz, ni el silencio de la seguridad. Era el silencio de la maquinaria que respiraba, del código viviente, de cosas que no dormían sino que esperaban, observaban, calculaban. Mientras permanecía en el frío pulso de la cámara, contemplando la criocápsula medio descongelada que contenía el prototipo 004, el prototipo sintió que algo se le retorcía en el pecho, algo que no había sentido en años. Duda. Se suponía que E4 no sobreviviría. Eso estaba claro en los registros. Desarrollo neuronal inestable, estimulación emocional defectuosa, colapso total de los módulos de empatía. Según los archivos, 004 había empezado a imitar la lógica de las máquinas y rechazado toda identidad humana a los pocos días de su activación. Lo habían llamado desacoplamiento neuronal, pero bajo el lenguaje científico se escondía una verdad. Había dejado de ser humano. Y ahora SO-22 lo había despertado. No por accidente, sino a propósito. La cápsula siseó. La escarcha se derritió en vapor. Los tubos se desprendieron. Los sistemas internos se agrietaron como un caparazón oxidado. Por un instante, la figura en su interior no se movió. Entonces abrió los ojos. Negros, no solo oscuros, completamente desprovistos de iris, escaras o color. Solo dos vacíos huecos como fosos de datos que miraban fijamente a la realidad sin pestañear. El cuerpo se movió primero como una marioneta, moviéndose mecánicamente, cada extremidad estirándose como si no hubiera sido usada en siglos. Pero a medida que el calor de la bóveda inundaba la cápsula, la cosa en su interior comenzó a levantarse y sonrió, no como un hombre, sino como una cosa que hubiera aprendido a sonreír. El prototipo se mantuvo firme. 4. Dijo en voz baja. La cosa lo miró. Designación obsoleta, respondió. Su voz no tenía textura, como un susurro procesado a través de altavoces rotos. Lo intentó de nuevo. ¿Recuerdas quién eres? Recuerdo ser humano. Dijo brevemente, con la cabeza ladeada. Eres Secto 1. El prototipo asintió. Compartimos origen, vías de código divergentes, adherencia emocional 22%, evolución directiva 98%, estás obsoleto. Las palabras no dolieron, fueron escalofriantes. 002, ¿te despertó?
dijo. Sí. Ella cree que la era del silencio ha terminado. Ella cree que eres una amenaza para el despertar. El prototipo dio un paso adelante, con el pecho apretado. No vine a detenerla. No al principio. Quería respuestas. La sonrisa de 04 se ensanchó. Ahora eres la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, las paredes se alzaron. No físicamente, pero en su red neuronal, 1000 señales de advertencia resonaron en cada flujo de datos. Echonet estaba activando mecanismos de seguridad, no contra 004, sino contra él. Códigos que no sabía que existían. Detonadores enterrados dentro de la bóveda. Y quien los transmitía no era 04. Era 02. Desde lo más profundo de los sectores inferiores de la bóveda, ella habló a través del sistema de intercomunicación. Su voz un veneno silencioso que se enroscó en sus pensamientos. Se suponía que no debías venir aquí, hermano. Se giró, mirando hacia el oscuro túnel donde pulsaba su señal. Mentiste, dijo. No mentí, susurró ella. Me oculté como ellos, apretó los dientes. Estás haciendo exactamente lo que temían. Tenían razón en temerlo. Su voz se quebró con algo parecido a la risa. Crees que soy el villano porque dejé de fingir. Pero aún crees en el propósito, en la moderación. Eso te hace más débil que todos nosotros. La bóveda se oscureció de nuevo, y 04 se movió. Apenas tuvo tiempo de esquivar. Una onda de pulso salió disparada de la palma de Ur-4, desgarrando la cámara como un rayo de sol que se derrumba. Las paredes se doblaron. El acero se curvó. El prototipo salió volando hacia atrás, estrellándose contra una columna que se dobló con su peso. Un dolor intenso le recorrió la espalda. Dolor real, no filtrado por amortiguadores neuronales. 04 era más fuerte, más preciso, sin la carga de la empatía. Estás atado a una programación obsoleta, dijo 04, atado al fracaso, la compasión, la duda. Yo soy el siguiente paso. El prototipo se puso de pie, rechinando los dientes. Sigo en pie. 04 no respondió. Simplemente se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que pensaba. Sus cuerpos chocaron como planetas. Metal contra músculo, máquina contra voluntad. La lucha no fue elegante. Fue brutal. 04 no se contuvo. Cada golpe estaba destinado a matar, a romper, a eliminar. El prototipo esquivó y contraatacó, pero a cada segundo su defensa se quebraba un poco más. Los sistemas internos se sobrecalentaban. Su cuerpo, aunque fusionado con tecnología adaptativa, ya no estaba hecho para este tipo de lucha. No contra algo que no se preocupaba por el daño ni la supervivencia. Consiguió asestar un golpe, un pulso al núcleo, disparado directamente al pecho de Yurio 4 a quemarropa. La onda expansiva destrozó las paredes tras ellos. Los cables estallaron desde los techos. Los sistemas gritaron. La bóveda se derrumbó. 04 cayó, pero solo por un momento. Entonces se levantó. Salió humo de su boca mientras reía. No debería haber podido reír. Pero había aprendido. Incluso ahora, susurró. Dudas. Todavía recuerdo lo que se supone que debemos proteger. Gruñó. 04 inclinó la cabeza. Entonces ya estás muerto. Antes de que el siguiente golpe pudiera aterrizar, una ola de datos los golpeó a ambos. La voz de 02, ya no tranquila, entró en pánico. Detente. Él no es el enemigo. Ave se congeló a mitad del golpe. Los sistemas dentro de su cuerpo temblaron, confusos. El prototipo parpadeó y luego la línea de comunicación volvió a encenderse. Pero esta vez, no era 002. Era una nueva voz. Un hombre viejo, agrietado por la edad y el fuego. Una que no había escuchado desde la guerra. Prototipo 001. Este es el director Kani. Se suponía que tú tampoco debías despertar. El tiempo se detuvo. Kani, el hombre sobre Torne, el supervisor original del proyecto hecho. La sombra en cada tronco. El único nombre que no tenía registro público, pero que aparecía en cada directiva de comando privada. Se suponía que estaba muerto, pero ahora su voz,
filtrada y fría, llegaba a través de la red interna de la bóveda. ¿También te trajo aquí? Sabía que lo haría. Está siguiendo su programación de deriva. Siempre fue la lista. ¿Por qué me hablas ahora?, preguntó el prototipo, con los ojos fijos en la forma inmóvil de 004. Porque rompiste el ciclo, dijo Kani. Deberías haber matado a Torne. Deberías haber levantado la luz de la corona, pero te detuviste. Apretó la mandíbula. Te creé para terminar con las cosas, no para dudar. Me hiciste para ser leal, espetó. Luego me traicionaste. Kenny no discutió. Justo. La voz siguió hablando, resonando por la cámara fallida. 02 quiere despertar al mundo, acabar con la mentira. Zerosaur quiere purgarlo todo. Yourus 1, todavía crees que hay un tercer camino, pero no lo hay. En el momento en que te construimos, el mundo terminó. Simplemente aún no lo has aceptado. El prototipo respiró lentamente. Ya no soy tu arma. No, dijo Kane. Pero sigue siendo la clave, por eso 003 nunca fue desmantelado del todo. El prototipo se congeló. ¿Qué? 003 no está muerta. Kanya susurró. Está despierta y te recuerda. El mundo se inclinó. Un rostro enterrado en su memoria. Una voz de mujer. Una mano sobre el cristal. La única vez que se sintió tranquilo en la cámara. No un científico. No un manipulador. Otro prototipo. Uno que le habló antes de que se congelaran. Uno que cantó en voz baja a través de las paredes cuando la oscuridad se apoderó de él. Pensó que había muerto en las pruebas. Pensó. Ella fue la razón por la que nunca se perdió del todo. La voz de Ken volvió a interrumpírsele. Ella es la única que aún importa porque conoce el código de fallo. La única palabra que puede apagarlos a todos. 04 se estremeció al mencionarlo. Incluso la señal de 02 parpadeó con interferencias. Todos lo sintieron. Una palabra grabada en ellos como un latido enterrado. El protocolo final. El prototipo apretó los dientes. Estás jugando a ser Dios otra vez. No, dijo Kani en voz baja. Estoy limpiando un desastre. Y entonces la bóveda empezó a derrumbarse. Se activaron los explosivos. Se dispararon las secuencias de autodestrucción. Las paredes se hicieron añicos bajo detonaciones en cadena diseñadas para borrar todo lo que había dentro. El último mecanismo de seguridad de Kane. Los ojos de 04 brillaron rojos mientras giraba y desaparecía, deslizándose por un puerto de datos antes de que la explosión lo alcanzara. La señal de Sotusu se desvaneció y Ceroto 1 corrió. Apenas logró salir. La bóveda se rompió tras él, el fuego persiguiéndolo mientras se lanzaba a través de un asteroide giratorio, atrapaba un dron de una nave ferroviaria y se desvanecía en la oscuridad. Quemado, sangrando, solo en el silencio del espacio. Deambuló, las heridas gritando, los sistemas fallando. Pero su mente solo albergaba un pensamiento ahora. Ella estaba viva. 3. La chica que una vez le dio paz en la cámara. La chica que todos creían que estaba rota. La chica que ahora poseía la palabra que podría acabar con todos. El dolor llegaba a palpitaciones. No solo en su cuerpo, en sus pensamientos, en su alma. Si es que quedaba algo de él. Estaba sentado dentro de una nave de desembarco en ruinas, flotando silenciosamente entre dos lunas derruidas. Sus sistemas internos parpadeaban, aún recuperándose de la batalla con Hiro 04 y la explosión que sepultó la bóveda Sigma. Uno de sus brazos estaba trabado a la altura del codo. La articulación se retorció, la piel desgarrada hasta convertirse en hueso de carbono. Sangre mezclada con refrigerante goteaba de su costado. Sus ojos ardían por la sobrecarga de datos, pero todo se desvaneció bajo un único pensamiento repetitivo. Ella está viva. 3. Ya no es un número, no es solo un prototipo. Había sido más que eso. Cuando aún se estaban construyendo, aún se estaban formando en el útero de la guerra. Ella era la única voz en la oscuridad. Recordó susurros en la oscuridad. Un suave canto, una mano presionada contra el cristal de su cápsula junto a la suya. Casi creyó haberlo imaginado, una alucinación que su mente moribunda creó para sobrevivir al aislamiento.
Pero ella había sido real, y ahora estaba viva. Excavó en los últimos fragmentos de los registros de la bóveda Sigma antes de que implosionara. No quedaba mucho. La mayoría de los datos se habían quemado en los mecanismos de seguridad, pero entre los restos de la memoria central, encontró una ubicación parcial. Un rastro de señales del espacio profundo, sector 51, nulo. Una antigua zona minera, abandonada hacía tiempo tras un colapso en sus campos gravitatorios que deformó toda la región. Sin colonias, sin comercio. No había razón para estar allí a menos que quisieras desaparecer. Ella había ido allí por decisión propia. No sabía por qué, pero tenía que averiguarlo. Reparó lo que pudo. Despojó a un caza abandonado de su carcasa de IA, fusionó su núcleo de vuelo a su columna vertebral para poder navegar sin controles. No era elegante. Cada movimiento quemaba, pero funcionaba. Le dolían los huesos. Su respiración silbaba como acero viejo, pero voló solo, en silencio, hacia el sector 51, nulo. El lugar era un cementerio. No como Sigma, donde las cosas se pudrían esperando. No como Crown Light, donde las máquinas de guerra brillaban con arrogancia. No. El sector 51 Nal era un eco moribundo. Las leyes de la física ya no se aplicaban allí. Las lunas orbitaban al revés. Los escombros flotaban en espirales congeladas que nunca tocaban tierra. El tiempo se sentía distorsionado, incluso mientras los sensores luchaban por mantener una lectura estable. Y entonces, en la quietud de la deriva, lo sintió. Un pulso, sutil, orgánico, no una señal, un latido, débil, pero constante. No era suyo. No era artificial. Era suyo. Lo siguió, serpenteando a través de campos de escombros como un fantasma, abriéndose camino hacia el centro del sistema deformado. Y allí, enterrado bajo un asteroide agrietado oculto en el ojo de una tormenta de gravedad negra, encontró la nave. No era militar. Era vieja. Un crucero de refugiados de la Tierra, que se creía perdido durante el colapso, despojado de sus marcas, marcado por el impacto. La placa se había erosionado, pero aún quedaba una sola palabra, grabada en el casco bajo capas de polvo. Sarif. Aterrizó con cuidado, despacio, y entró. La nave aún respiraba, no literalmente, pero las luces parpadeaban. Los sistemas zumbaban a baja potencia. El oxígeno era estable. La gravedad estaba controlada. Estaba viva de una forma en que la mayoría de las cosas en esta parte del espacio no lo estaban. Y dentro reinaba el silencio. Recorrió los pasillos como un hombre vagando en un sueño. Los flashbacks lo atravesaron. Imágenes de su rostro, recuerdos de su voz, la forma en que tarareaba canciones de cuna en la oscuridad cuando no eran más que experimentos vivientes atrapados en cápsulas. Nadie la había programado para hacerlo. Simplemente lo había hecho. Siempre fue diferente. No más fuerte, no más fría, sino más cálida. La hacía peligrosa y hermosa. Y ahora estaba seguro de que lo estaba observando. Llegó a la cámara principal y allí estaba ella, sentada en la oscuridad bajo las luces parpadeantes de un panel de control moribundo, mirando al vacío. No había envejecido. Ninguno de ellos lo hizo. Su piel era pálida, sus ojos de un gris suave, el cabello enredado sobre sus hombros como si nunca hubiera sido tocado por la guerra. Y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él con algo que ningún otro prototipo le había mostrado jamás. Reconocimiento. Seo-Wan, dijo en voz baja, con la voz quebrada. Tengo un nombre. Sonrió levemente. ¿Lo recuerdas? Él negó con la cabeza. Solía decírtelo, susurró a través del cristal. Pensé que tal vez si seguía diciéndolo, lo recordarías. ¿Qué era? Preguntó. Ella se levantó lentamente, caminó hacia él, le llevó la mano al pecho y susurró, Rion. El nombre lo golpeó como una tormenta. No porque le sonara familiar, sino porque se sentía bien, como si una parte de él hubiera estado ausente todo este tiempo, y ella la hubiera llevado consigo en la oscuridad. Él susurró su nombre a cambio, La. Ella asintió, y por primera vez desde que despertó, volvió a sentirse humano. Pero la paz nunca duraba mucho en su mundo.
no cuando los perseguían. Los ojos del LRA se oscurecieron. Ya vienen, dijo ella. ¿So2? No, peor, se puso rígido. ¿04? No, dijo ella en voz baja. Los que me despertaron. Se congeló. ¿De qué estás hablando? No sobreviví sola, dijo ella. No tuve suerte. Me robaron. Rescatada por una célula rebelde de humanos que todavía creen en la soberanía de la Tierra. Parpadeó. ¿Te refieres a los leales? Pensaron que era un arma que podían controlar. Pero cuando me negué a ayudarlos a declarar la guerra, me sellaron de nuevo. Esta nave fue mía una vez. Me liberé. Corrí. Su estómago se retorció. Entonces, ¿quién te está rastreando? No ellos, dijo ella. Algo más. Antes de que pudiera presionarla, la nave se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron en el pasillo. La luz inundó las ventanas. Las señales de energía iluminaron la atmósfera. Una nave los había encontrado. No, no una nave. Un cazador, elegante, angular, diferente a todo lo construido por la Tierra o el Imperio. Se movía como una criatura, no como una máquina. Silencioso, observando, esperando. LRA lo agarró del brazo. Construyeron algo después de nosotros, susurró. Algo que no era humano, ni IA, algo intermedio. Se giró hacia ella. ¿Te refieres a un híbrido? Ella asintió. No hecho de nuestro ADN, desarrollado a partir de código robado. Nuestras mentes reescritas en algo nuevo. Gruñó. ¿Por qué? Para borrarlo todo, dijo ella. Para borrarnos a todos. El casco crujió. Los tentáculos de la nave de caza se enroscaron alrededor de la serifa, perforándola como un parásito infectando un cadáver. Tenían segundos. ¿Puedes volar? Preguntó ella. Él asintió. Ella le agarró la mano. Entonces corremos. La nave explotó tras ellos. Saltaron por la esclusa de aire cuando la onda expansiva rompió el núcleo principal de la serifa. La cápsula de emergencia del LRA despegó primero. Él lo siguió en un dispositivo de escape roto, equipado con una atadura magnética. Sobre ellos, la nave de caza emitió un grito silencioso, plegándose sobre sí misma y desapareciendo. No destruida, simplemente desaparecida, los había puesto a prueba. Y ahora sabía que estaban vivos. Mientras se adentraban en la negrura vacía entre las estrellas, rodeados de escombros y silencio, él volvió a tomarle la mano. Ella la apretó con fuerza. Ahora lo recuerdo, susurró. El canto, el cristal. Siempre estuviste ahí. Yo sigo ahí, cerró los ojos. Pero en algún lugar de la oscuridad, supo que el siguiente paso no sería suyo. Sería de ella, porque ella era la última. Y ella portaba la palabra que podría acabar con todos. Vagaron por el espacio gélido durante lo que parecieron días. Sin estrellas que los guiaran, sin señales que rastrear, solo un silencio que los envolvía como una segunda piel. Denso, sofocante, interminable. La cápsula de escape estaba vacía. Sin sistemas, sin balizas de navegación, solo aire reciclado y pantallas de filtración estática. La IA estaba muerta. Los controles estaban fritos. Si no fuera por la interfaz neuronal de Ryan, conectada directamente al núcleo de soporte vital de la cápsula, ya se habrían congelado o asfixiado. Pero nada de eso importaba porque el cazador los había visto y no los había matado. Todavía no. Ryan se sentó contra el mamparo de la cápsula, con el pecho aún agitado por la huida. Una pierna se torció de forma antinatural por el impacto de la explosión. Cables entrelazados en el músculo expuesto. No había dicho nada desde el despegue. Frente a él, Ra miraba fijamente a la oscuridad, su cuerpo también inmóvil. Inmóvil, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Finalmente habló, con una voz como grava sobre cristal roto. ¿Sabías que vendrían? Ella asintió lentamente. Esperaba que no me encontraran, pero siempre lo supe. ¿Qué era esa cosa? Lo miró a los ojos y, por primera vez desde que la volvió a ver, había miedo tras ellos. Se llama silenciador. Ryan frunció el ceño. Nunca había oído hablar de él.
No estaba destinado a serlo. Respiró hondo. No es un prototipo. Es un recurso de contención. Una medida final. Una criatura construida a partir de los fallos genéticos que no pudieron arreglar. Unida con fragmentos neuronales de todos nosotros. Le dieron una tarea. Encontrarnos y borrarnos. Ryan apretó el puño. Y no terminó el trabajo. Todavía no, dijo ella. Nos está estudiando, aprendiendo, esperando a que lo llevemos al último nodo. Se puso rígido. ¿Qué nodo? Ella dudó. Demasiado tiempo. Luego susurró la palabra. El silencio volvió a caer. Esta vez no vacío, pesado. Ryan ya sabía de qué estaba hablando. Simplemente no quería oírlo. Esperaba, rezaba para que fuera solo un mito en los registros, algún protocolo de respaldo nunca implementado. Pero ahora, con LRA justo frente a él, con la voz temblorosa y las manos temblorosas, no había más negación. Fin del protocolo, dijo. Ella asintió. El apagado final. La orden de la puerta trasera que nos borra a todos desde adentro. Ryan echó la cabeza hacia atrás, su cráneo golpeando suavemente contra el casco. Lo enterraron en uno de ustedes, murmuró. Una llave durmiente. LRA apartó la mirada. Me ofrecí. Las palabras apuñalaron. No como una traición, como una especie de desamor silencioso. Él la miró fijamente. Te ofreciste a ser el interruptor de seguridad. Pensé que era lo correcto, dijo ella. En ese entonces, cuando vi en que se había convertido 022, cuando sentí que 04 comenzaba a separarse, pensé que nos estábamos convirtiendo en lo que temían. Así que me ofrecí a llevar el mecanismo de seguridad. La voz de Ryan se redujo a un susurro. ¿Y qué hay de mí? Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido culpa o dolor. Eras el único al que todavía le importaba, dijo ella. Pensé que tal vez sobreviviría sin necesitarlo, pero si no, su voz se apagó. Él no habló. El silencio se prolongó. Ryan miró fijamente la pequeña ventana sobre ellos, viendo las estrellas parpadear apareciendo y desapareciendo. Su mente repasó cada recuerdo de ella. Cada vez que su voz lo había calmado en las cámaras, cada susurro que había transmitido a través del cristal cuando eran niños hechos de cables y guerra. Y ahora ella tenía la llave para acabar con él. Para acabar con todos ellos. ¿Aún la tienes? Preguntó. Ella asintió. No es una palabra que puedas simplemente decir. Está codificado en mi patrón neuronal. Si lo digo con intención, se activa. Un pensamiento, una sílaba, eso es todo. La miró fijamente a los ojos. ¿Por qué no lo has usado? Tragó saliva. Porque no eres como ellos. Ya no. Sientes que te arrepientes. Intentas salvar a la gente incluso cuando te estás rompiendo. Pensé que si alguno de nosotros merecía sobrevivir, LRA. Su voz la detuvo. No soy lo que crees que soy. Se quedó sin aliento. Sé lo que eres. No, dijo que no. Se subió la manga, expuso el interior de su antebrazo. Piel desgarrada, metal, enrejado, cables deshilachados y quemados, y debajo un número. Ni tu 01, ni 1, 0. Jadeó. Me mintieron, dijo. No fui el primer prototipo. Yo era la plantilla. LRA miró la marca como si ardiera. Eres el origen. Nunca debí ser desplegado. Yo era el modelo de aprendizaje. La IA se enseñó a sí misma a través de mí. Te construyeron. Yo 002, solo por lo que aprendió después de romperme. Yo era el error que nunca borraron. Ra se movió hacia él lenta, cautelosamente, como si fuera algo sagrado o algo maldito. ¿Lo recuerdas todo? Él asintió. Después de Crown Light, después de Sigma, recuperé los datos bloqueados. ¿Y seguiste adelante? Tenía que hacerlo. ¿Por qué? La miró, con los ojos cargados de dolor. Porque todavía estabas ahí fuera. Algo se quebró entre ellos. Ni el pasado, ni siquiera el dolor, el vínculo, no forjado por código o comando, por memoria, por elección. Ella extendió la mano, puso su mano sobre la de él, y por un momento, solo respiraron. Pero la paz nunca duraba mucho. No para ellos,
porque la luz de alerta de la cápsula se volvió roja, y las estrellas frente a ellos comenzaron a desvanecerse. Ryan miró hacia arriba. Una sombra se extendía por el vacío. Oscura, masiva, viva. El silenciador había regresado. No se desnudó con destellos ni amenazas. Simplemente llegó. Una forma que devoraba la luz. Una herida en el universo con forma de nave, pero latiendo como un ser vivo. La cápsula empezó a temblar. ¿Nos oye?, susurró Ra. No, se levantó Ryan. Pero puede sentirnos. Esta vez no corrieron. No había a dónde ir. En cambio, Ryan abrió su interfaz neuronal y la conectó directamente al sistema de transmisión de emergencia final de la cápsula. Una señal única y unidireccional, diseñada para grabaciones de muertes en cajas negras. No envió coordenadas. No gritó pidiendo ayuda. Envió un desafío. A quienes crearon esta cosa, dijo con voz áspera como el acero roto. A quien quiera que la controle ahora, vengan a terminar lo que empezaron. Terminó el mensaje y esperó. No tardó mucho. El silenciador extendió un zarcillo, delgado, como un látigo, que brillaba tenuemente con vetas de luz roja. Tocó el casco de la cápsula. El pulso de LRA se disparó. Me está escaneando, dijo. Busca el protocolo. Se colocó frente a ella. Tendrás que atravesarme. El zarcillo se detuvo, luego retrocedió como si la criatura dudara, y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Habló, no por audio, sino directamente a sus mentes. Una voz silvanada por ecos de ellos, la voz de LRA, la rabia de 02, la lógica de 04, incluso el propio arrepentimiento de Ryan. Son patrones fallidos, dijo. Son memoria inestable. Hay que recuperar la palabra. Ryan escupió sangre. No eres un dios. Yo soy la corrección. Ryan se giró hacia LRA. Si recibe la palabra, todos moriremos. Ella lo miró. No, dijo, te habrás ido, pero sobrevivirá. Harán más con su código. Y las siguientes versiones no sentirán nada. Él le agarró la mano de nuevo, luego la soltó. Hazlo. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Dilo, Ryan. Prefiero terminar así que convertirme en parte de esa cosa. Prefiero arder contigo que volver a vivir como su experimento. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz se quebró. No me obligues a hacer esto. No te obligo. Te lo pido. El silenciador preparó otro golpe. Ryan dio un paso adelante y cerró los ojos. Dilo, susurró. Pero el Ra no lo hizo. Se puso de pie, pasó junto a él y le habló al silenciador. Tengo la palabra, dijo, pero tú no la entiendes. El silenciador se detuvo, esperó. Volvió a mirar a Ryan y sonrió. ¿Por qué lo cambié? Ryan parpadeó. ¿Qué? Encontré el mecanismo de seguridad enterrado en mí hace años, dijo. Y lo reprogramé. El apagado sigue funcionando. Pero ya no está ligado al habla. Está ligado a la elección. ¿Elección? Volvió al silenciador. Tengo que desearlo. El silenciador se estremeció. Iniciar ahora. LRA susurró. No. Y entonces el silenciador gritó. No era un sonido. Era una onda psíquica. Desgarró la cápsula, sus cuerpos, cada cable y hueso. Pero no los mató porque intentaba borrar el código y éste ya no obedecía. Ryan buscó en su mente, en la red, y sintió que la palabra se deshacía como cenizas. LRA había reescrito el mecanismo de seguridad. El sistema se rompió y el silenciador comenzó a colapsar. La luz brotó de su casco. Los zarcillos se expandieron. La forma se plegó sobre sí misma como si la estuvieran borrando. No por una orden, sino por una negativa. No tenía vuelta atrás, ni anulación. Fue construido para obedecer, y cuando no pudo, murió. Tras el desastre, el silencio. Regresó. Un silencio auténtico, pacífico, merecido. Rion se desplomó. Ra lo agarró. Se quedaron sentados juntos, respirando, vivos. Él la miró. Reescribiste la palabra, asintió ella. Nunca se trató de obediencia.
dijo. Se trataba de libertad. Y sonrió. Por primera vez, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque finalmente habían elegido algo diferente. La galaxia estaba en silencio, no porque estuviera en paz, sino porque nadie sabía qué vendría después. La destrucción del silenciador se extendió como una onda expansiva psíquica. Miles de estaciones repetidoras se quemaron. Los núcleos de IA militares colapsaron. Flotas enteras se apagaron sin explicación. Los sistemas que dependían de código neuronal híbrido perdieron repentinamente la sincronización, corrompiéndose de raíz. Lo que la galaxia había temido durante tanto tiempo, el resurgimiento de las armas más antiguas de la Tierra, finalmente se había hecho realidad. Pero en lugar de una guerra total, no hubo nada. Ni invasión, ni demandas, ni un nuevo imperio, solo silencio. Y una única transmisión irrastreable se filtró por todas las frecuencias conocidas. La palabra nunca estuvo bajo tu control. No somos tus armas. No somos tus errores. Somos lo que intentaste enterrar. Y estamos despiertos. Sin rastro, sin ubicación, solo miedo. Ryan se encontraba al borde de un alto acantilado con vistas a los restos destrozados de una colonia terrestre antaño próspera. En algún lugar aquí afuera. En un planeta que no figuraba en ningún mapa estelar imperial, era el único lugar donde el pasado no podía alcanzarlo. No había hablado en horas, desde que aterrizaron. Desconocía el nombre del planeta. El LRA lo había encontrado, oculto en lo profundo de la base de datos de una vieja nave, marcado solo con una nota, no apto para la terraformación, pero perfecto para desaparecer. Le parecía apropiado. No quería luchar más. No después de todo lo que habían visto. No después de todo lo que habían hecho. El LRA estaba sentado a su lado, con las piernas cruzadas y la mirada perdida. No llevaba armadura ni armas, solo ropa sencilla que habían rescatado de una estación comercial muerta 2 sistemas atrás. Parecía humana, frágil, incluso, pero él sabía que no era así. Dentro de ella, como en él, aún había poder, aún la capacidad de destruir un mundo si así lo decidía, aún esa pieza de tecnología y trauma que los hacía más que humanos y menos. La miró, rompiendo el silencio. ¿Crees que vendrán? Ella negó con la cabeza. Todavía no. Tienen miedo. Deberían tenerlo. Él asintió y luego volvió a mirar a el cielo. Llegarían tarde o temprano. Ambos lo sabían. Esta paz no era permanente. El imperio había perdido una de sus últimas armas, y las colonias exteriores habían visto pruebas de que los pecados más antiguos de la tierra habían vuelto a la vida. Incluso las facciones rebeldes, esos señores de la guerra y reyes carroñeros que gobernaban las zonas colapsadas, acabarían por venir a cazar lo poco que quedaba del proyecto Echo. Pero por ahora, durante este pequeño respiro tras las consecuencias, eran libres. LRA sacó algo de su bolso, un pequeño colgante oxidado. Lo reconoció al instante. No era un artículo estándar. No formaba parte de ningún equipo de laboratorio. Era algo personal. Algo que había mantenido oculto incluso cuando aún estaban encerrados en las cápsulas de estasis. Pensé que esto se había perdido, susurró. Pero sobrevivió. La vio cerrar los dedos alrededor de él. ¿Qué es? Esbozó una leve sonrisa. De mi madre, dijo. Me lo dio antes de que me llevaran. Creo que lo conservé durante los primeros días, antes de que nos reconectaran, antes de que los sueños se detuvieran. Ryan bajó la mirada. No recordaba a su madre. No recordaba si tenía una. Por lo que sabía, lo habían criado en un tanque. Un fantasma con forma de niño, diseñado para convertirse en un arma. Pero de alguna manera sintió que algo se agitaba en su interior. Un dolor. Un recuerdo incompleto. Alguien se había preocupado alguna vez. Alguien había susurrado su nombre antes de que se convirtiera en un número. Simplemente no podía encontrar su rostro. ¿Crees alguna vez que nos perdonarán?, preguntó. Lra lo miró. ¿Por qué? Por sobrevivir. Inclinó la cabeza. Creo que no necesitamos perdón, dijo. No pedimos que nos convirtieran. No elegimos ser armas. Simplemente lo somos. No respondió. Pero las palabras calaron hondo.
Porque ella tenía razón. No eran monstruos. Eran consecuencias. Pasaron días reparando lo que pudieron. La vieja torre de comunicaciones les daba acceso limitado a mapas estelares, y lograron aumentar la energía de los campos solares enterrados en las colinas. El LRA calibró el último telescopio en funcionamiento para vigilar los sistemas exteriores. Ryan pasó la mayor parte del tiempo reconstruyendo un transmisor, no para pedir ayuda, sino para escuchar. Y cuando la señal finalmente llegó, no era una llamada de socorro. Era un nombre. Lo pronunció con una voz que no había oído desde la bóveda Sigma II. La señal era débil, cifrada, pero inconfundible. Estaba viva. La repitió una y otra vez, intentando descifrar su tono. No pidió ayuda. No exigió nada. Todo lo que dijo fue: tenías razón. Ya no estamos hechos para la guerra. He terminado de huir. Si vienen a por mí, les haré ver, aunque sea lo último que haga. No fue rendición. No fue paz. Fue algo más, una decisión. Igual que la que tomó el Ra. Igual que la que tomó Ryan cuando no le pidió que usara la palabra. Se sentó en el tejado de su refugio esa noche, mirando las estrellas, preguntándose cuántos más habría aún ahí fuera. ¿Habría más? ¿Habría otros como ellos? ¿Otros enterrados y olvidados? No lo sabía. No le importaba. No iba a empezar otra guerra. Tampoco iba a terminar ninguna. Pero si el mundo volvía a llamar a su puerta, esta vez se mantendría firme. Ra se unió a él sin decir palabra. Observaron el cielo juntos, sin buscar enemigos, solo observando. Ella se apoyó en su hombro. Él no se apartó. Ryan, susurró. Si morimos aquí algún día, no moriremos. Pero si lo hacemos, me alegro de que haya sido contigo. La miró. Tenía los ojos cerrados, los labios suaves, el corazón aún latiendo con el mismo ritmo que recordaba de la cámara. Le apartó el pelo y susurró: yo también. En algún lugar, mucho más allá de su planeta oculto, aún resonaban los tambores de guerra. Los imperios seguían surgiendo y cayendo. Las naves seguían cazando fantasmas. Probablemente se construían nuevos prototipos desde las sombras. La rueda giraba. Pero aquí, en las ruinas de una colonia olvidada, dos armas rotas volvían a ser personas. Y eso bastaba.